voy a presentarme, soy Aida San Millán, soy la responsable de enseñanza pública en la Federación de Enseñanza y conmigo están por aquí algunos de los delegados y delegadas del equipo que, bueno, para que les vayáis poniendo caras, está conmigo la compañera Ángela, que es de la especialidad de primaria y nos va a apoyar en esta reunión en todo lo que necesitemos. Tenemos también a la compañera Mercedes, que es de la zona capital, Raúl de la Este, Juan Diego de la Este, María José, que está en la zona capital, María Antonia de capital, Oliva de sur y María Montes, que es de la zona oeste. Os presento a las compañeras para que nos vayáis poniendo caras y sobre todo también porque si estáis en alguno de los centros de algunas de nuestras zonas, vamos, tenemos delegados en cada uno de los centros, sería bueno que conocierais a vuestro delegado o delegada sindical para que podáis estar en contacto, para que os podamos enviar todas las informaciones y para que cuando visitemos el centro pues también podamos veros y nos contéis pues si tenéis cualquier necesidad o cualquier cuestión que nos queráis hacer llegar. Os voy a dejar en el chat, aprovechando este momento, mi correo electrónico. En el caso de que queráis saber quién es el delegado o delegada de centro donde estáis, me escribís, me decís el centro y la zona y os contesto con el contacto del delegado o delegada que tengáis asignado. Mira, se ha conectado ahora también Vanessa, que también es de la zona sur. Bien, pues dicho todo esto, explicaros un poco el motivo de esta reunión, que yo creo que vosotros lo sabéis porque de hecho ha sido una asamblea que hemos recogido un poco de las propuestas del grupo de oposiciones e interinos que tenemos de comisiones obreras con las necesidades que están ocurriendo de la primaria como especialidad, o sea, no como cuerpo, porque el cuerpo es maestros, que había un poco de confusión con esto, ¿no? Me escribían personas pero es de primaria, de toda la educación primaria, no, cuando convocamos para todos sería cuerpo de maestros, es para la especialidad de primaria en concreto. ¿Por qué la especialidad de primaria? Pues bueno, por diversas cuestiones. Vamos a hacer un poquito un balance de los resultados de las oposiciones que hubieron este año, qué ha ocurrido con la asignación de vacantes de inicio de curso y contaros un poco también en qué necesidades hemos recogido nosotros de esta especialidad. También queríamos escucharos, que nos contaseis un poco, pues si tenéis algún tipo de duda, consulta o cuestión que queráis que recojamos y podernos coordinar y bueno, si hay necesidad de tener alguna otra reunión posterior, pues también poder recoger esta cuestión. Contaros, bueno, para hacer un poco el balance. Nosotros, como sabéis, recogimos las notas de todos los tribunales de oposiciones. En el caso de primaria, me voy a centrar en la especialidad de primaria, fue la especialidad que en lo que es el porcentaje de aprobados en la primera parte de las oposiciones, tuvo el porcentaje de aprobados más alto. Es decir, de esta primera parte, disculpadme porque estoy intentando abrir el documento, aquí ya está. De la primera parte, en educación primaria hubo un 42% de aprobados, mientras que la siguiente especialidad que tendría más cercano el porcentaje sería educación física con un 38%. La media más bien está rondando el 20 y pico por ciento en el resto de especialidades, algunas muy bajitas con un 19%, como es el caso de francés. En el caso de la especialidad de primaria había 549 plazas, se inscribieron 5.220 personas, se presentaron 4.741 de las personas que se habían inscrito y aprobaron 1.821 la primera parte, es decir, eran las personas que iban a pasar a esa segunda parte, que representan el 42% de las personas presentadas. La ratio por plaza que nos salió con esta primera parte de las oposiciones era de 3,3, que era una de las más altas, junto con educación infantil, que se iban al 5,9 de ratio por plaza, porque se presentan más personas en educación infantil. Luego es importante sobre el número de las, el análisis de cada una de las partes o de las pruebas que tiene primaria. En la parte A1 aprobaron el 85% de las personas que se presentaron, en la parte A2 el 63% de las personas que se presentaban y de la parte B el 57%. La media el mayor número de aprobados por tribunal en el caso de primaria fueron de 34, que también era el más alto de todos, y el menor número de aprobados en primaria eran 5, que no era de los más bajos. El más bajo lo tenía inglés, que eran 2 por tribunal. En cuanto a las propias notas definitivas de esta primera parte, ¿vale? Porque ahora analizaré la segunda parte.
De la primera parte, en las notas, observamos que, en definitiva, ya una vez revisadas las notas, se incrementó el porcentaje de aprobados del 38% al 44%, o sea, hubo un 6% más de aprobados tras las revisiones, y la ratio por plaza creció del 3,3 al 3,8. Una vez se terminaron las pruebas de la segunda parte, el análisis que hicimos de primaria nos dio los siguientes datos: que las personas que se habían presentado y el número de aprobados ya de esta segunda parte eran 1.596 de los 2.043 que pasaron a la segunda fase, que esto representaba el 78% en el acceso libre, ¿vale? En el caso del acceso 2, pasaron 32 personas, aprobaron 19, y el porcentaje de aprobados era del 59%. Se quedaron cubiertas todas las plazas de acceso ordinario, sobraron 17 plazas de acceso 2 que pasaron al acceso ordinario. El porcentaje de plazas sin cubrir en el acceso 2 fue del 47%, un porcentaje bastante alto. No el más alto, porque el más alto lo tenía inglés con el 50%, pero el segundo más alto lo tenía primaria en el acceso 2. La ratio definitiva de aprobados por plaza fue del 2,9. Tras esta cuestión hicimos también un análisis de las notas definitivas de primaria tras este primer balance, y aumentaron las personas que aprobaron la segunda parte, 9 personas más en acceso ordinario. Un segundo que voy a cerrar micros. Vale, bien. Aprobaron 9 personas más en acceso libre y 3 personas más en el acceso 2, en lo que incrementó un 1% al 79% las personas que aprobaron la segunda parte en acceso ordinario, y al 69%, un 10% más en el acceso 2. Al final, las plazas que no se quedaron cubiertas de acceso 2 pasaron de 17 a 14 porque se cubrieron 3 más, y estas fueron las que se pasaron a acceso libre, las 14 plazas. En total, la ratio definitiva de aprobados por plaza fue de 3, es decir, una plaza por cada 3 personas, ¿vale? Este análisis, que lo mismo me decís, ¿a qué viene esto, no? Pues bueno, es un poco el balance, porque es el inicio luego también de ver la distribución de plazas y el cómo se asignan los destinos luego al inicio de curso. Tengo por aquí también un segundito que me he sacado el informe, creo, hemos hecho un análisis también de las asignaciones que se hicieron una vez que empezamos ya la asignación del verano y luego la asignación de septiembre. Entonces, en los análisis de asignaciones de destinos, dadme un segundito que estoy abriendo, a ver si me deja abrirlo. Perdonadme, que me está dando un fallo el Excel. Vamos a ver. Vale. En el caso de maestros, no, este no es, perdonad, de verdad, porque me está dando un error y no me deja abrir el que yo quiero. Vamos a ver. Vale, aquí la tengo. Y esto sí me deja abrirlo. Vale. En cuanto a la asignación de destinos del cuerpo de maestros, en el caso de primaria, solo primaria, luego vamos a ver primaria inglés, se dieron 12 plazas a desplazados, 12 más a suprimidos, 2 a personas provenientes del exterior, 221 a personas que no tenían destino definitivo aún, que se sumaban también a las 504 plazas de las personas que empezaban las prácticas, y 2 reingresados. Esto haría un total, si sumamos todas las partes, de en torno a 750, algo más, 700, casi 700, 800 plazas que se han dado solo para personas que son funcionarios de carrera, o bien en prácticas o bien provenientes de otras situaciones, incluso los provisionales, que eran 221, no eran pocos.
¿Qué ocurrió? Que bajó mucho el número de personas interinas que se les asignó un destino. Nos encontramos con que eran 109. Pero en el balance total se daban en total 862 vacantes. Haciendo una comparativa de primaria con los cursos anteriores, en el curso anterior se dieron 1009 y en el curso anterior, en el 2020, se dieron 824, bastante parecido a este curso, al curso 22-23. Hay una reducción del 1009 a las 825 plazas que se han dado este año, pero que tienen que ver también con todos los refuerzos COVID que teníamos en los centros, que esos, como sabéis, como ya no están recogidos dentro de la situación excepcional, se han perdido estos docentes. Luego, por otro lado, otra parte del análisis que hicimos tenía que ver con primaria inglés, que en este caso se asignaron 45 plazas en prácticas y no se dio ninguna a interinos o interinas. Esto en primaria inglés la diferencia fue que se dieron 47 este curso, 53 el pasado, o sea que bueno, eran 6 plazas menos, no era una relación significativa, y 57 se dieron en el año 2020. ¿Qué encontramos nosotros? Sí que es verdad que este año lo que nos hemos encontrado es que al no haber oposiciones del cuerpo de maestros en 3 años, la acumulación ha llevado a tener a bastantes más personas sin un destino definitivo, y además sumado las personas que se iban de prácticas porque salieron muchísimas plazas de educación primaria. De hecho, fue un dato sorprendente cuando nosotros publicamos la relación de plazas que se daban de oposiciones. Eran sorprendentes las de primaria porque, como sabéis, la administración es uno de los cuerpos que llevan años reduciendo y castigando, ¿no? De los que tenemos que pelear nosotros en mesa, porque se suele aumentar muchísimo el de inglés y, sin embargo, el de primaria, las plazas, la oferta de plazas siempre para nosotros es insuficiente. Intentamos pelearlo siempre explicando que los perfiles de especialistas, en mi caso yo, por ejemplo, soy de inglés, la compañera Ángela es de primaria y los compañeros de inglés también en muchísimos casos están pues bastante agobiados porque tienen que impartir, aparte de su propia especialidad, que es el inglés, pues lo que es la tutoría, ¿no? Coger el grupo y llevarlo completo. ¿Qué ocurre? Que eso lo que hace es que el especialista pueda dedicar menos tiempo a su especialidad, no tener proyectos de centro que sean acordes a su propio, a lo que es especialista, y que las plantillas se vean al final pues dedicadas a estar en el aula completamente y solo y absorbidas por la tutoría y por las acciones que tiene esto en el propio grupo. Nosotros en el acuerdo sectorial que firmamos en 2018, una de las cosas que queríamos dejar reflejadas y que así está recogida en las plantillas era que se pudieran aumentar el número de apoyos en los centros educativos para así poder volver a llevar a cada especialista a su especialidad y que no se cubriesen las plazas de primaria con las diversas especialidades. ¿Qué ocurre con esta cuestión? Que nos encontramos también con una problemática en la regulación, en la propia normativa, lo explicaba en el grupo cuando lo han comentado algunos compañeros y compañeras, que esto afecta a ambas partes, afecta a primaria, pero afecta también a los especialistas que se ven un poco relegados a hacer unas tareas para las que no han directamente preparado, ¿no? sus oposiciones y su práctica. ¿Qué ocurre? Que la regulación, el Real Decreto de Especialidades Docentes, lo que nos indica es que en el cuerpo de maestros, y esta regulación quiero dejar claro que es estatal, o sea, sí que sería un problema del Gobierno central, que tendríamos que reclamar al Gobierno central una regulación específica. ¿Qué ocurre? Que todos los especialistas, sus titulaciones sirven para primaria más la otra especialidad. En el caso de los magisterios, como sabéis, hasta hace 4 años creo que eran de esta forma. Pues, por ejemplo, el que estudiaba magisterio de lengua extranjera, magisterio de educación física o magisterio musical, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchos centros educativos, con la merma de plantillas que tienen, al ser autonomía del centro, la decisión del equipo directivo, los perfiles que se necesitan en ese centro, en muchos casos, cuando se jubila una persona de primaria, se repone por una persona de una especialidad, porque evidentemente al equipo directivo, como no le van a dar más cupos, le cubre más cuestiones, ¿no? Y así es como venimos funcionando y venimos peleando, ¿no? En los últimos años esta cuestión. Lo que sí que yo llevaba como recuerdo a estos grupos y a estas preguntas que nos hacían es que esta lucha en realidad no viene de ahora. O sea, es algo que llevamos peleando, por lo menos en comisiones obreras, no sé el resto de sindicatos, desde hace muchísimos años, desde los gobiernos de Esperanza Aguirre, donde ya se decidió que el perfil
de primaria no lo querían en los centros, donde empezó el bilingüismo en los centros educativos y querían relegar a todos los perfiles que no fueran incluso bilingües, y donde parecía que se iba a dar una más potencialidad a la lengua extranjera. Que también os quiero decir que este curso en lengua extranjera también está pasando lo mismo con las listas, que están completamente paralizadas. Y es que también quería tocar este tema. Es muy importante también saber que lo que se está haciendo por parte de la Administración, lo que pretende la Comunidad de Madrid, es darle un vuelco a las plantillas. Y ese vuelco que le está dando a las plantillas, en el caso de secundaria, se ha traducido en un número de docentes menos este año, pero en primaria no. En primaria, de hecho, este curso somos más docentes que el curso pasado. En el cómputo general del último documento que os he leído de la comparativa de primaria, pese a que en primaria son menos, de 1.009 a 825, en el cómputo total hemos pasado de 4.698 maestros, en general del cuerpo de maestros, en el año 21 a 5.612 en el año 22. Es decir, las plantillas crecen. ¿Pero crecen en qué sentido? Si no lo notamos, ¿no? No notamos que las listas se muevan. Pues bueno, crecen en el sentido de las políticas de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en educación infantil se ha planteado, se ha potenciado, se ha llevado a este curso la implantación del bilingüismo. Y este mismo está llevando a que las plantillas den un vuelco, porque lo que se necesitan son profesores de inglés que bajen a dar el inglés a educación infantil y profesores de infantil que tengan el bilingüismo para poder dar estas clases en infantil. Y así seguimos sumando. Los centros que no eran bilingües, que se hacen bilingües, pasan a tener casi todos sus perfiles bilingües y, por tanto, como aumentan el número de profesores bilingües, con ellos mismos dan las tutorías y se reducen las plantillas de primaria. Pero esto no es un hecho que se produzca en un solo año, sino que es un hecho sumativo que vamos viendo que se va produciendo en los centros año tras año y que vamos denunciando. Y también aquí decir que en este caso en concreto, con el tema del bilingüismo, nos ha pasado un poco de todo, porque empezamos muy fuerte, parece que toda la comunidad educativa estaba en contra, pero ahora estamos en un impasse en el que la Comunidad de Madrid plantea que esto es lo mejor, que es el modelo, que es un modelo increíble, pero es que las familias, en un porcentaje alto, ahora ya empiezan a elegir bilingüismo, no quieren el centro no bilingüe. De hecho, los no bilingües en muchas localidades están teniendo problemas de escolarización y terminan siendo bilingües. Pocos casos ocurren donde sí se mantiene el no bilingüismo y ese centro sigue siendo muy, muy demandado, ¿no? Pero en la mayoría de los casos les terminan haciendo bilingües por la demanda de las propias familias. Y luego, por otro lado, las propias plantillas, no sé si bien porque ya casi todo el mundo está habilitado, yo no, pero no sé si porque casi todo el mundo está habilitado o bien porque, bueno, a lo mejor tenemos que hacer otro análisis distinto de cómo funciona el bilingüismo en los centros. El análisis que tiene Comisiones Obreras es que los resultados no eran muy buenos y que se reducían las horas de lo que son las asignaturas troncales o comunes y bajaba la calidad educativa. Pero resulta que los docentes cada vez más nos indican que están a favor del bilingüismo y que funciona muy bien y que en sus centros está bien y que están genial. Entonces, también es verdad que aquí tenemos este escollo o este tema porque, claro, para tomar algún tipo de decisión unificada y que nos haga potentes y fuertes frente a la consejería, tendría que ser alguna decisión que tomásemos de manera unánime para poder impulsarnos, ¿no? Porque en algunas batallas nos hemos quedado comisiones obreras un poco solos y solas, ¿no? Entonces, bueno, os quería dar este balance un poco así inicial, ¿vale? Para que ahora, pues, si queréis pedir palabras, ir comentando cosas para poder recoger. Y bueno, Ángela, no sé si quieres aportar tú también algo mientras. Y la gente tenéis abajo una carita que pone reacciones. Si pincháis en ella y le dais a levantar la mano, luego os voy nombrando a cada uno para que podáis hablar, ¿vale? Gracias. Ángela. Nada, yo creo que has hecho un buen análisis, un buen resumen. Yo me iba a centrar un poco más en el histórico, ¿no?, de nuestra especialidad como especialistas en primaria. Pues bueno, históricamente, hace muchos años, hace mucho tiempo, cuando empezamos a prepararnos las oposiciones, ni siquiera existía la especialidad de primaria. Nos teníamos que presentar por otras especialidades. Al aprobar nos habilitaban, pero ni siquiera nos dejaban presentarnos por esa especialidad. A partir de los años 2000, en torno a los últimos, apareció la especialidad de primaria después de muchas reclamaciones e insistir en que esas oposiciones se convocaran, pero nuevamente nos estamos encontrando, pues como decía Aida, que es relegada, ¿no? Es relegada a la buena voluntad del centro o a las plantillas que el centro considera, bueno, el centro o el equipo directivo considera que es lo mejor para
para el centro, ¿no? De tal manera que al final los especialistas en primaria pues vamos perdiendo pues nuestro carácter de especialidad y cada vez vamos perdiendo más plazas. De tal manera que nos encontramos incluso con algún centro educativo y que algún director ha solicitado todos los profes de especialidad inglés, tal cual. O sea, no hay ningún especialista de primaria en ese centro porque el director ha decidido que prefiere todos de inglés. Esto, desde luego, a nosotros nos parece un atropello. No puede ser que efectivamente tenemos que convivir todas las especialidades y que, bueno, pues que haya una determinada plantilla que atienda las demandas de esa especialidad. Este año, pues como bien ha contado Aida, vimos que habían sacado bastantes plazas de primaria, cosa sorprendente, pero ¿qué ocurrió? Que a la hora de asignar destinos, pues lógicamente, como luego los directores hacen sus plantillas, van a las DAD correspondientes y les dicen, no, no, si a mí me da igual que pidas uno de inglés, uno de primaria, tú pide lo que necesites y te venga bien. Pues ¿qué ha ocurrido? Que finalmente los directores optan por pedir otras especialidades antes que la especialidad de primaria y se han encontrado en que no hay vacantes. No había vacantes suficientes casi ni para los propios funcionarios en prácticas. Entonces, bueno, pues esto es una vez más lo que ha pasado con la especialidad de primaria en verano. Ya os pusisteis en contacto con nosotras ya sabíamos eso, que estaba pasando, pues eso que veníamos viendo lo que iba a pasar y realmente ha pasado. Entonces, bueno, pues para nosotros una de las reivindicaciones, y de hecho, como ha comentado Aida, estaba en el propio acuerdo sectorial, era que el número de especialistas, reducir el número de especialistas para que se dieran clase en su especialidad, es decir, cada especialista en su especialidad, que yo creo que es un poco lo que tenemos que pedir, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, efectivamente, como dice Aida, escucharos vuestras problemáticas y recoger vuestra... Nosotras presentamos un escrito ya ese mismo verano, ¿verdad, Aida? Con esta reivindicación, poniendo encima de la mesa, ¿no? Eso, que se cumpliera ese acuerdo sectorial y que se aumentaran pues eso, las vacantes para primaria para que el número de los especialistas, quiero decir, dieran su especialidad y los profes de primaria pues diéramos esos apoyos, porque parece también que hay un concepto quizás generalizado, que qué hace el profe de primaria cuando no tiene a sus niños. Pues el profe de primaria puede hacer muchísimas cosas, puede dar un apoyo, puede hacer un programa de biblioteca, es decir, que es que los profes de primarias también son absolutamente necesarios. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que habíamos analizado y lo que ya desde el verano reivindicamos y demandamos por escrito a la consejería y a la mesa sectorial para que tratara esto en la mesa, pero hasta el momento no tenemos noticias. Y nada, yo eso, daros palabra y que nos contéis vuestras experiencias y vuestras reivindicaciones. Bien, yo antes de pasar a las palabras, deciros solo dos cositas, ¿vale? Uno, que Isabel Galvin no se ha podido presentar porque es que tenemos a la vez Consejo de Plataformas, con lo cual, perdonad, Plataforma Regional por la Escuela Pública y está conectada a la plataforma. Y luego comentaros también que, bueno, que os queríamos proponer que el jueves en la Asamblea de Madrid se van a tratar diversos aspectos de la educación y de la situación que tenemos en los centros y que si lo veis como una opción posible, podríamos pedir por carácter de urgencia una concentración y convocarnos allí por la tarde para que, ya que están todos los grupos parlamentarios de aquí de la Comunidad de Madrid reunidos, pues que puedan oír un poco las reivindicaciones que tenemos y la situación que hay en la educación pública y más en concreto en la especialidad de primaria. Y ya no hablo más. No hay ninguna palabra pedida, ¿no os animáis nadie? Oliva. No, me animo yo que me tengo que desconectar pronto, que tengo otra reunión, ¿verdad?
Y era para agradeceros la exposición que habéis hecho, el cómo nos habéis explicado la situación de esta especialidad, que los que no compartimos esta especialidad, bueno, pues no tenemos esa información de primera mano que nos habéis dicho, ¿no? Entonces, también puntualizar un tema, por ejemplo, del bilingüismo, que afecta tanto a los centros como a las familias y cómo muchos centros se han visto forzados a adoptar el programa bilingüe. Yo eso lo digo por propia experiencia, por mi propio centro, que es de secundaria y que ha tardado en entrar en el bilingüismo, pues hasta hace 3 años no era bilingüe, ¿no? Entonces ha sentido la presión del sistema de escolarización que tenemos. Y como familia, también hablo en primera persona, nos pasa lo mismo, porque según en la zona en la que estés, en la que vivas, quiere decir, si tú quieres que tu hija vaya a un colegio que esté cerca de tu casa o tu hijo, pues a lo mejor solo tienes opciones bilingües dentro de la pública y dentro de la concertada, por supuesto, porque concertados se han hecho todos bilingües. Privados no, los colegios privados no se han hecho bilingües y lo que sí que tienen son proyectos específicos de inglés. Y bueno, pues remarcar que la presión que ejerce el sistema de escolarización que tiene la Comunidad de Madrid favorece que, por un lado, los centros demanden ser bilingües y, por otro, las familias no nos quede más remedio que elegir un centro bilingüe. Y luego decir que justo lo que habéis dicho, lo que ha dicho Ángela, un tutor, cuando no está con sus alumnos, puede hacer refuerzos, desdobles, proyectos, y eso es justo lo que la consejería no quiere. La consejería quiere que todas las maestras y todos los maestros estén a 25 horas lectivas, con sus 5 horas de exclusiva, porque así tiene que contratar a menos profesores. Entonces, esa es la razón de que pase lo que está pasando con las plantillas, que estemos todos a 25 en las clases, con un montón de alumnos en cada clase. Y así es como mejor ahorramos. Y gracias, que me tengo que desconectar pronto, pero muchas gracias por la asamblea. Gracias. Que nos dicen por aquí que lo hemos dejado todo bastante claro. Bueno, pues a ver, si no hay ninguna duda o cuestión, yo lo que podría deciros es que nos emplazamos en la primera mesa sectorial tratar este tema con la administración. Mira, ya me han pedido una palabra, ahora te doy la palabra, ¿vale, Antonio? Tratar este tema con la administración, también haciéndonos un poco referencia, vamos a intentar tirar por el acuerdo sectorial, es decir, ya que en el acuerdo sectorial se decía que las plantillas iban a variarse para tener más apoyos y que así cada especialista estuviera en su especialidad, intentar tirar de esta cuestión a ver si nos dan datos de plantillas y explicar, pues eso, la diferencia que hay ahora mismo entre el número de profesorado de primaria con el número de profesorado especialista, porque lo lógico en un centro educativo es que hubiera un tutor para cada curso. O sea, si eso fuera así, el número de docentes de primaria que se necesitarían serían muchísimos. Pero si os dais cuenta, en cualquier colegio que hayáis trabajado, habréis podido observar que el número de docentes de primaria no es equiparable al número de aulas que existen en primaria. Porque los especialistas serían para dar la especialidad, o sea, es para que los tutores dan todas las materias y luego el especialista de inglés pues da el inglés a la primaria, si se necesita otro porque el cole es muy grande, pues comparten parte de primaria y también infantil, el de educación física tiene que dar la educación física al centro, la de música, las clases de música, y así es como deberían de funcionar. Pero si hiciéramos eso y contásemos eso centro a centro, lo hablaba el otro día con el compañero Raúl, que está aquí conectado y formó parte de equipo directivo. En realidad el dato que tenemos es 1,5 docentes por aula en el cuerpo de maestros, en los centros, en los CEIP, vamos, porque los institutos son 2 por aula, ¿vale? Y si contáis este dato del 1,5, sí que os salen las plantillas de los centros, no es que no lo respeten, pero ese 1,5 tendría que ser 1 tutor, 0,5 especialista. Y normalmente, si sumáis ese dato, os tendría que dar el número de profesores de primaria que hay en ese centro, o debería de haber en ese centro. Pero no los hay porque al final, como les recortan en otras cuestiones a los centros, pues obligan a los equipos directivos a apáñatelas con lo que te doy porque no te voy a mandar ningún docente más. Entonces, al final, pues juegan con el cambiar especialistas por primaria para poder cubrir, como quien dice, de manera así muy burda, pues con un culo
tapar dos huecos, ¿no? Al final eso es lo que buscamos cuando nos dan estas situaciones en los centros educativos. Antonio. Sí, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Es que no puedo activar la cámara. Mira, yo era a ver, porque yo llevo poco tiempo trabajando, entonces no lo tengo muy claro, pero yo lo que sí que veo en los colegios en los que he estado, en los 3 colegios en los que he estado estos 3 últimos años, es que la mayor parte de los profesores que dan lengua, matemáticas, que dan las especialidades de primaria, las asignaturas, la materia de primaria, prácticamente todos son especialistas. Entonces, claro, yo he empezado hace poco en las oposiciones y te encuentras con esa situación. Tú cuentas que lleva desde hace muchísimo tiempo esto, que este problema lleva mucho y que yo no sé si va más, porque viendo estas plazas que han salido este año parece que van más. Entonces, yo creo que por lo menos se debería aclarar, porque si yo voy a llegar a las siguientes oposiciones, porque hay una persona que comentaba, pues nos habilitamos. Yo creo que son 2 cosas distintas. Una cosa es habilitarte como bilingüe para la especialidad primaria inglés, eso es una cosa, pero que yo no la veo tan problemática, y otra cosa es que desaparezcan los de primaria, que es lo que está pasando, tanto los de primaria como los de primaria inglés. Entonces, ¿tiene sentido mantener unas oposiciones así? Porque a lo mejor tenemos que hacer nuestros especialistas. No lo sé, yo creo que no es la solución. Pero sí que estaría bien saber un poco hacia dónde, o si tenéis información de hacia dónde se tiende, porque, claro, yo me lo planteo, digo, oye, pues mira, pues tendré que ir por inglés o incluso por educación física. Luego otra cosa, yo no sé si se ha planteado, si la gente o los especialistas de inglés pueden dar cualquier asignatura, o sea, lengua mate la pueden dar. Pero yo, que tengo un B2 o incluso podría tener un C1, no me pueden utilizar a mí para dar inglés, porque podría hacerlo. He dado inglés, igual que ellos han dado lengua y mates y didáctica en el grado, lo que hayan hecho, por eso se les permite. Yo también lo he hecho. Teniendo una certificación B2, que con un B2 puedes dar clases de inglés, si te presentas por las oposiciones, pero si no, no. Entonces, a lo mejor así, por lo menos se compensa un poco y jugamos todos en las mismas condiciones, en función de la nota que sacas en la oposición, pues te puede llamar para dar inglés o para dar otra especialidad, porque tú has dado... No, yo es que eso no lo entiendo, no acabo de entender por qué un profesor especialista que se ha presentado por educación física puede dar lengua y matemáticas y yo no puedo dar educación física. ¿Por qué? No lo entiendo muy bien. Vale, te intento responder a todas las cuestiones. A ver, lo primero que nos preguntabas que tenía que ver con, vamos, cuál es la deriva que va a que va a tomar las oposiciones, pues la respuesta es muy difícil, porque te tendría que decir que depende de la deriva que tome el gobierno de la Comunidad de Madrid. Si seguimos como en los últimos 30 años, pues ya vemos qué es lo que ha llevado este tipo de gobiernos que hemos tenido en la Comunidad de Madrid. Menos pública, menos recursos, menos primaria, más bilingüismo, más, bueno, o sea, quiero decir, no os estoy contando ninguna cosa que no sepáis, ¿no? No os estoy descubriendo América. Pero tampoco sabemos por qué especialidad es por la que van a primar más, porque yo os puedo hablar de que la etapa en la que yo entré por inglés, por ejemplo, era la etapa del inglés, totalmente, hace exactamente 13 años, pero es que 4 años más tarde dejó de serlo. Tenemos muchas compañeras interinas de inglés que no consiguen su plaza y los exámenes de inglés cada vez son peores porque el listening es casi imposible de aprobar con las condiciones que se lo han puesto en el examen a las compañeras, porque audios acelerados, pruebas de nivel C2, datado y hecho certificado por escuelas de idiomas, que las pruebas que están haciendo en primaria son de nivel C1, C2. Avanzado, con el audio acelerado, en unas condiciones penosas. Y tampoco ya sacan plazas de inglés. Este año es el primer año donde podemos decir que el descenso de inglés ha sido gigante. Y sin embargo, de manera muy positiva, que nosotros lo vamos a aplaudir, han crecido muchísimo las plazas y las opciones de PT y AL, que era una necesidad muy grande en los centros. O sea, ha ocurrido este año, con lo cual la tendencia es, no se puede saber. O sea, en cualquier momento pegan un giro y lo que deciden es potenciar no sé qué especialidad, o como han hecho con la educación física en secundaria, que como habéis visto han puesto una tercera hora y están dejando a las compañeras de francés, de italiano y de segundas lenguas fuera del sistema educativo. No pueden trabajar siendo funcionarias. Están trabajando en tercios de jornadas, medias jornadas, bueno, un poco en esta situación. Y luego, sobre lo que comentas de las carreras, ahí tendríamos un problema, ¿vale? ¿Por qué? Creo que alguna persona lo ha puesto también por el chat. Nosotros no nos podemos reunir con el gobierno central, no podemos pedirles una reunión al gobierno central porque somos la representación sindical de los trabajadores de la Comunidad de Madrid. Tenemos representación en mesa sectorial y negociamos con la Consejería de Educación.
sí que nuestro sindicato tiene representación estatal y nosotros les hemos pedido que en esas mesas con el Gobierno de España que traten este tema. Pero también tampoco nos llevemos a engaño, porque con el Gobierno estatal que tenemos nos hemos encontrado con que han nombrado coordinadores de bienestar sin una partida presupuestaria, esto el Gobierno central. Lo que está llevando a las comunidades como Madrid a que no vayan a pagarlo, a que obliguen a que las propias plantillas se sobrecarguen con esta actuación, con este nuevo trabajo. No se les compensa ni económicamente, ni retributivamente, ni con horas, es más a más. Pero es que tampoco el Gobierno de España ha planteado que, o sea, piden una persona más por centro para la coordinación de bienestar, pero no dan presupuesto a las comunidades. Pues, ¿qué esperábamos que hiciera Madrid? Pues ha hecho lo que se le han puesto a huevo. Pero si nos vamos a otras cuestiones como las oposiciones, os voy diciendo cosas un poco para hacer comparativas, ¿vale? La estabilización, pues la estabilización el Gobierno de España ha dejado abierto cuestiones que nos han llevado en Madrid a que nosotros nos han dejado con el culo al aire, porque nosotros hemos denunciado que la Comunidad de Madrid convocase oposiciones sin salir la normativa de estabilización y ahora nos encontramos con que el año que viene va a haber 3 oposiciones, las que convocó Madrid, las que tiene que convocar estatales de secundaria y las que tiene que convocar estatales de primaria, cuando se podían haber hecho todas por un acceso único con un examen mucho más fácil y muchísimo más número de plazas. Nosotros lo denunciamos, lo hemos llevado a los tribunales. Cuando lo llevemos más arriba lo vamos a perder y lo vamos a perder por culpa del Gobierno de España, porque el Gobierno de España sacó una normativa después de nuestra denuncia al Gobierno de Ayuso donde decían que todo lo que hubieran convocado las comunidades pues que era válido, que no tenía carácter retroactivo y nos dejaron con el culo al aire, literalmente, cuando nosotros estábamos demostrando una mala fe negociadora. Y así con muchas otras cuestiones. Entonces, bueno, es verdad que con el Gobierno de España ahora nos podemos sentar y antes lo mismo, ni siquiera eso, pero que tampoco está siendo el Gobierno de la educación, no está siendo el Gobierno que nos esté ayudando especialmente en el sector educativo a mejorar, ¿no? De hecho, nos están oprimiendo muchas veces contra nuestra propia comunidad. El examen específico del cuerpo de maestros se podía haber regulado que en la estabilización no se hiciera, que el práctico no se hiciera. ¿Y qué han dicho? Que decidan las comunidades. ¿Os digo lo que va a decidir Madrid? Que lo vamos a hacer. Si lo dejan abierto, lo vamos a hacer. Entonces, o por ejemplo, el horario. Sabéis que nosotros podríamos estar a 23 lectivas. Nos lo quitaron cuando la crisis económica. Y en secundaria tenían que estar a 18. Nos lo quitaron con un Real Decreto Ley. La derecha se negó a devolvérnoslo. Cuando gobernó la izquierda lo hemos solicitado. ¿Y cómo nos lo han devuelto? Con unas instrucciones de recomendación a los territorios. Pues la recomendación la señora Ayuso se la ha llevado al váter. Y con ella ya sabéis lo que se limpia todos los días. O sea, no hace absolutamente nada que sea recomendable. Saquen ustedes, por favor, un Real Decreto Ley. Nos lo robáis con un Real Decreto Ley, nos lo devolvéis con un Real Decreto Ley. Es que es blanco y en botella. Entonces, bueno, estas ambigüedades que tenemos en el Gobierno de España junto con un Gobierno de la Comunidad de Madrid que viene a cargarse lo público, pues es la mezcla perfecta, la poción perfecta para que estemos en la situación que estamos de la enseñanza. Entonces, con esto quería decir, con respecto a la formación, que claro, tendríamos un problema en cuanto a, claro, ¿qué les decimos? Tú cuando te matriculas en una carrera, te matriculas para unas salidas profesionales que están reguladas legalmente. Tú eso lo podrías hacer con carácter posterior, pero no retroactivo. O sea, yo no le puedo decir, por ejemplo, me lo voy a inventar a María Montes, que tenga magisterio de inglés, no lo sé si ese es el que tiene en concreto, que ahora ya no puede dar primaria, que ya no está habilitada para ello, porque ella estudió ese magisterio sabiendo que le habilitaba para inglés y para primaria. La pregunta que me hacéis de por qué no podemos impartir el resto de especialidades es porque se consideró lo que ha explicado Ángela al principio, primaria no existía. Y entonces todos los especialistas daban lo generalista, ¿vale? Lo que daba el de EGB, el profe de EGB, ¿vale? Cuando se hicieron las especialidades tú estudiabas la especialidad más lo generalista. Se crea primaria después y cuando se crea primaria después es como choca directamente con lo que se estaba dando en las propias especialidades. Entonces se entiende que los créditos de la carrera de inglés, educación física o música conllevan una carga horaria didáctica, pedagógica para la educación general y otra carga para la educación especial, es decir, para la especialidad que tienes en concreto, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de inglés, que es lo que más conozco, pues tienes que dar lingüística, tienes que dar fonética, fonología, historia de la lengua. Entonces, todas esas asignaturas que van en torno a la especialidad en primaria no se dan.
Sin embargo, las generalistas de primaria sí se dan en las especialidades. Lo que no sé si es con la misma profundidad, pero el problema que nos conllevó es ese, que primero se daba todo dentro de las especialidades y después se sacó primaria aparte cuando ya se crea esta posibilidad de la que nos hablaba Ángela del acceso por primaria en los centros. Tenemos un problema porque sí, podríamos pedir una regulación a futuro, a posteriori, pero también nos vamos a encontrar con que la gente que ya está titulada y ha pagado una serie de créditos y ha pagado unas carreras te van a decir, a mí no me vas a quitar ahora mi opción de trabajar. Es que esto conlleva, pues eso, al final un enfrentamiento entre los de abajo que no son los que se tienen que pelear por esto. Yo pienso, o Comisiones Obreras piensa, que la lucha está en exigir que en los centros educativos estén las plantillas que tienen que estar. Y para que estén las plantillas que tienen que estar, lo que tenemos que hacer es tal vez un estudio o un análisis de si son 1,5 profesores por centro y los centros de primaria tienen tantas aulas, en la Comunidad de Madrid me lo voy a inventar, 1000 aulas, pues se necesitan 1500 profesores, maestros, de los cuales 1000 tienen que ser de primaria y 500 tendrán que ser de especialidades diversas. Ese análisis sí se puede sacar y comparar con cuánto es lo que tenemos ahora mismo, con los datos de plantillas, ¿no? Sería una opción de presionar con esta cuestión a la Comunidad de Madrid. Pero claro, desvincular de la carrera a la gente, de tú ahora ya no puedes dar esto, o lo que me decíais al revés, ¿no? La pregunta que hacía el compañero de con un B2, ¿por qué no puedo dar inglés? Pues porque no es el B2 lo que le exigen a los maestros de inglés. Al maestro de inglés les exigen toda la carrera, que es equiparable a un B2 en nivel de inglés, pero además de eso, tiene que tener una nota en fonética, otra en fonología, otra en didáctica de la lengua inglesa, otra en morfosintaxis. O sea, quiero decir que conllevan otras asignaturas que no son plenamente el saber inglés. De hecho, si nosotros como docentes basásemos que la práctica docente es saber mucho inglés o saber mucha música, estaríamos confundidos, porque la práctica docente es pedagogía, es didáctica, no es el nivel de inglés que tú tienes, ¿no? Que de hecho es lo que en la Comunidad de Madrid le gustaría. Un C2 todos. Y si no sabemos enseñar, da igual, que sepamos muchísimo inglés es lo que importa, ¿no? Bueno, perdonad un poco así el análisis de respuesta. Marga. Marga, a lo mejor tienes el micro cerrado. Ahora, es que no encontraba el botón, la tontería esta. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, bien. Bueno, sí, te quería dar una puntualización porque yo, en cuanto hablaba lo de la profundidad en cuanto se da en profundidad las materias en las especialidades o no, yo hice diplomatura, hice 2, en aquella época hice primaria, hice música y no es lo mismo. Como en la diplomatura de música yo daba una asignatura de lengua, una asignatura de literatura y una de matemáticas, por ejemplo, y una de sociales y una de naturales. Sin embargo, en primaria se daban el doble, 2 de lengua, 2 de literatura, 2 de naturales, 2 de sociales. Además se daba acción tutorial y se daban otro tipo de cosas que no se daban en la especialidad. Eso era porque... Ahora no sé cómo va con los grados, eso también lo tengo que decir, pero no es la misma profundidad a la que se daba por lo menos cuando yo estudié. Por eso yo no puedo dar inglés, aunque di inglés en la carrera, o no puedo dar educación física, aunque di educación física en la carrera, porque ellos tienen mucho más conocimiento de esas materias, ¿no? En cuanto al tema que nos ocupa, yo creo que deberíamos buscar un punto común y creo que los hay, porque yo conozco especialistas que tienen tutorías que están muy enfadados. No quieren ser tutores, quieren dar educación física, quieren dar inglés, quieren dar música. Conozco bilingües que están muy enfadados porque les mandan lejísimos de su casa cuando a su lado de su casa tienen una vacante, a otro que se lo dan por detrás. Como la lista bilingüe se da antes y luego no se pueden deshabilitar, con lo cual el compañero decía, pues nos habilitamos todos. No es la solución, no es la solución. Opositamos por un cuerpo, creo que esto es lo importante. Opositamos por una especialidad. Opositamos por primaria, opositamos por música, trabajamos de esto. Y creo que a medio plazo no estamos viendo, porque claro, entiendo que hay muchos especialistas y gente bilingüe que
pues que está contenta, también lo entiendo, porque trabajan, ¿vale? Pero creo que no estamos viendo el riesgo a medio plazo. ¿Por qué? Porque yo y como yo, mucha gente tiene varias especialidades o varias menciones y ha elegido primaria. Personalmente, a mí me encanta la tutoría, o sea, que me gusta y quiero hacer eso, ¿vale? Pero si me obligan, me voy a presentar por música, que también la tengo, o me voy a presentar por otra, o me voy a hacer otra mención. ¿Y qué va a pasar? Que se van a saturar el resto de listas y vamos a perjudicar a todos los compañeros. O sea, el punto puede ser de unión. El hecho de que a medio plazo esto no nos perjudica solo a los de primaria, nos perjudica a todos. Y nada más, no sé si por ahí podíamos plantear alguna reivindicación o un punto de unión, creo yo que sería. Y nada más, muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con Marga, porque yo creo que además cuando se ha planteado en el grupo, yo creo que estás en el grupo también, ¿verdad, Marga? En el de, al final hablas con personas de inglés, de educación física, que te dicen, es que yo tampoco quiero, o sea, yo llego al centro y pido que me dejen dar, ser el especialista y es que no hay. Es que cuando llego me dicen, vas a dar 1 hora de inglés y el resto de horas vas a dar pues el resto de asignaturas, o vas a dar 2 horas de educación física y el resto pues estás con el grupo, ¿no? Al final pues hay un número grande de personas que han accedido por una especialidad y quieren dar su especialidad, pero también os digo que está lo otro. También está lo otro, porque claro, al final tú quieres trabajar. Y me parece lícito, que yo no me estoy metiendo con las personas que quieran trabajar y comer porque es lo lógico, ¿no? Tú no trabajas gratuitamente, no somos una ONG, no nos metemos a docentes porque no tengamos otra cosa que hacer por las mañanas, sino porque es un trabajo, ¿no? Y claro, al final tú quieres comer, tú quieres trabajar. Si nos enfrentamos entre nosotros, nos sumamos. Y yo lo que creo es que habría que mirar a ver qué tipo de negociación o de regulación se podría llevar a cabo que fuera, que no estuviera recogido dentro de la autonomía del centro las plantillas que se piden en el caso, por ejemplo, de las necesidades básicas. O sea, pues si hay que tener un tutor por aula, pues eso que no sea modificable. Porque eso también ayudaría a los propios centros, porque si eso no es modificable, tienen que ampliar las plantillas, le van a tener que mandar más docentes. Al final es más cupo para los equipos directivos que están ahogados, porque en muchos casos yo os digo que lo están pasando fatal. Es una mejoría para las especialidades y es una mejoría para primaria. O sea que sí, de acuerdo, Marga. Paco. A lo mejor tienes el micro cerrado, Paco. Hola, Ida, ¿se me oye? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Soy Paco, ¿me conoces? No te pongo cara. Luego te lo digo, quién soy. Vale. Si no me reconoces durante mi intervención. Ya sé, por la voz. Ya sé, Paco, sí. Hola. Vale, ¿qué tal? Nada, te estaba escuchando y bueno, varias cosillas. A ver, no voy a entrar en debates un poco más profundos y que creo que no se puede hacer razonar así a la administración de forma fácil, ¿no? Y que nos perjudican a primaria, como uno es el tema de que las especialidades, lengua, matemáticas, sociales, naturales, nos corresponden a nosotros como especialistas. Eso dependería más del gobierno y no voy a entrar tampoco en el tema del bilingüismo y cómo nos está perjudicando, sino en cuestiones a lo mejor más concisas que creo que a lo mejor vosotros que os sentáis a negociar con la administración sí que se le puede hacer recapacitar, ¿no? Y es lo que depende sobre todo de los directores de los centros y de los jefes de estudios, que al final son los que eligen los perfiles, ¿no? de las vacantes. Y yo entiendo desde su punto de vista, ¿no? Desde lo complejo que es organizar los horarios, que él es más sencillo coger un especialista, porque sabe que el especialista va a poder dar las lenguas, las matemáticas, las sociales y las naturales, y aparte va a poder dar su especialidad, ¿no? Y teniendo en cuenta que no tenemos muchas horas de apoyo, que no hay las plantillas suficientes, pues en cierto modo hasta el perfil de primaria le puede resultar incómodo a la hora de hacer horarios. Entonces yo creo que es cuestión, por un lado, del sindicato y por otro lado de la administración, de hacerle ver a esos directores, a esos equipos directivos, de que tienen que coger también perfiles de primaria. Y quizá a lo mejor lo más sencillo o lo que se podría plantear sería, por un lado, el decir que un centro, dependiendo de las líneas y los docentes, tenga que tener un mínimo de docentes de primaria. Ha comentado antes la compañera que conoce centros en que todos los docentes son de especialidad y no hay ninguno de primaria. Eso a mí me parece una barbaridad y que se debe hacer por la administración, que se debe controlar, decir, oye, tú necesitas tener perfiles de primaria en tu centro. Una cosa es que se permita
que el de inglés, que el de educación física tenga su tutoría, pero lo que no puede ser un centro entero que no tenga ni un solo perfil de primaria. Entonces creo que una cuestión a proponer, es decir, dependiendo del número de docentes que hay en una plantilla, establecer un mínimo, un porcentaje que tienen que ser de primaria. Creo que por ahí sí pueden recapacitar y pueden hacérselo llevar a los equipos directivos. Y luego, otra cuestión es el tema de las jubilaciones. Es decir, si se te jubila alguien de la especialidad de primaria, tú, por tu voluntad o porque te sea más fácil hacer los horarios, no puedes decir que ahora ya no quieres uno de primaria y quieres otro de otra especialidad. Entonces, el hacer a la administración, que deben de hacer saber y hacer cumplir a los centros educativos, a los equipos directivos, que deben de respetar un mínimo de plantilla de primaria y que, por otro lado, las jubilaciones de primaria, salvo causa muy justificada, se tienen que cubrir se tiene que volver a pedir una vacante de primaria. Creo que esas dos cuestiones son viables de proponer, incluso podría llegar a afectarlas la Comunidad de Madrid. Y la última cuestión que creo que puede llegar a la confusión es el tema de las oposiciones, porque creo que has dicho antes, Aida, que va a haber 3 tipos de oposiciones este año, porque es cierto que la Comunidad de Madrid convocó las de reposición y luego las 2 de estabilización, pero la de reposición de este año es para secundaria, que es la que está convocada. La de primaria ya fue el curso pasado, para que lo aclararas, porque creo que ha generado un poco de confusión, porque te has referido a secundaria y como en aquí estamos todos los de primaria, para que lo dejaras un poquito claro en los años en los que va a haber de primaria o que se prueba de primaria, la estabilización y la reposición. Simplemente eso. Sí, bueno, tuvimos asamblea de interinos el lunes pasado, que yo creo que, vamos, la mayoría de por aquí, como estabais en el grupo de interinos, estuvisteis, pero por si acaso, la convocatoria que está denunciada es la que no tocaba, claro, porque el año pasado tocaba primaria, tocaba la reposición de primaria y aprovecharon la convocatoria para convocar también secundaria. De ahí nuestra denuncia, ¿no? Porque nunca se ha visto que se convocasen 2 oposiciones el mismo año, pero no para producirse ese año, sino para año posterior. ¿Por qué lo hacían? Pues porque así se saltaban la regulación estatal que iba a haber de estabilización. ¿Con qué nos encontramos? Que en verano del próximo año vamos a tener una convocatoria de reposición de secundaria, como la de primaria de este año, una de estabilización también de secundaria y otra de estabilización de primaria. Lo que nosotros planteábamos era que tenían que haber unificado todas las plazas y haberlas sacado todas por estabilización. De hecho, en primaria la propuesta era que también esperasen, porque si hubieran esperado a mayo, podían haber sacado la convocatoria de estabilización y reposición conjunta y hubiéramos tenido el examen este año, de tal manera que no tuviéramos que hacer 2 oposiciones seguidas, una este año y otra el año que viene. Y hubiera sido por un examen pues no eliminatorio, con menos pruebas, bueno, pues bastante más fácil y por supuesto con muchas más plazas porque se hubieran sumado las de estabilización. Y bueno, y hay un concurso de méritos también, que no me quiero enrollar en esto, pero por si acaso alguna persona no estuvo en la asamblea o no ha visto el vídeo, tenemos también el concurso de méritos que tiene que salir ahora mismo y se resolverá entre los meses de octubre y noviembre, donde podemos presentar todos los papeles de nuestros méritos para acceder a una plaza sin oposición. Las personas que consigan plaza por este sistema, por el concurso de méritos, no tienen que hacer el año de prácticas. Entran directamente como funcionarios de carrera, ¿vale? Bueno, por hacer un resumen. Rocío S. Hola, buenas tardes. Hola, pues buenas. bueno, simplemente daros las gracias sobre todo porque este tema la verdad es que es preocupante y además escuchándoos a todos como que al final se te queda un poco la sensación de que tiene una solución difícil porque al final parece que tiene un cierto marco legal lo que están haciendo. Pero bueno, yo en la línea me ha gustado un montón lo que ha dicho la compañera Marga. Y quería apuntar un poco lo mismo que ella comentaba, que cada vez hay más casos cercanos de compañeras que están dando, por ejemplo, te llaman de la lista de educación física bilingüe y no están dando ni educación física ni bilingüe. Entonces yo incluso tengo alguna compañera funcionaria de carrera que este año se está viendo siendo de inglés habilitada, dando inglés habilitada, las generales en castellano, el inglés, que ellas mismas te dicen es que lo estoy dando todo mal, porque esto lo digo al hilo de todos queremos trabajar y efectivamente encima cuando empezamos más todavía, hacemos lo que haga falta para poder subir en la lista, te planteas la habilitación y te planteas lo que haga falta, pero yo cada vez tengo más compañeras que te dicen es que ya no doy bien el inglés, no hace muchísimo tiempo que no doy lengua y matemáticas, si te colocan un quinto o un sexto para dar lengua o matemáticas, pues fatal, también tengo que dar las bilingües, es que al final es verdad que esto va muy en detrimento de
de la calidad de la educación, y yo entiendo que al equipo directivo eso le tiene que preocupar, porque al final esto los padres sí que lo comentamos, lo que decía antes Oliva es verdad, muchas veces no te queda otra opción como padre más que coger ese centro, pero tú sí lo sabes como lo que está haciendo tu hijo. Y también a raíz de lo que decía la compañera Marga, yo creo que también una línea puede ir por el tema de las oposiciones, o sea, la línea, quiero decir, de defensa de la especialidad, porque, o sea, aunque todos los compañeros especialistas puedan dar primaria por el Real Decreto, yo entiendo que si tú te presentas a una oposición para cubrir una plaza de primaria y estar en una lista de interinos de primaria, lo veo parecido a si tú tienes derecho, también puedes presentarte a registrador de la propiedad, a notario, pero a mí sí que me parece un despropósito que tú te estudies un temario de una oposición y que te llamen no sé si me explico, o sea, yo me preparo el temario de educación física, estoy en la lista de educación física, pero me llaman para cubrir un puesto de una oposición que se ha estudiado otro temario. Es que a mí me parece que roza la ilegalidad eso. Es como si te presentas a la oposición de notario y te llaman para hacer un trabajo completamente diferente. Es que no, se da por hecho que tenemos esa formación o que lo vamos a hacer como podamos, pero realmente tú no te has preparado ese temario. Lo entenderías si estuvieras en las dos listas, pero es que hay casos que no. Y con esto nada, os agradezco y bueno, pues a ver qué se puede hacer. Gracias. Gracias. Pues mira, este tema en concreto nos pasa lo mismo con lo de la figura del coordinador de bienestar, que seguro que alguna de vosotras lo mismo estáis nombradas como coordinadora de bienestar o como coordinador de bienestar, y se puede, sí, se puede, pero claro, las competencias de un coordinador de bienestar y lo que le van a exigir es las funciones de un PTSC, que no creo que ninguno en educación infantil y primaria tenga la especialidad de PTSC, tampoco en los CEPAS, tampoco en escuelas de idiomas, y les están cargando con esto. Por ejemplo, en las escuelas de idiomas nos decía un director hoy, que se lo doy al de italiano, que es filólogo. Al de italiano va a coordinar los temas de salud mental del centro, ¿verdad? Y encima, si ocurre algo, el responsable de esa cuestión es esa persona, ¿eh? Que no pase nada en esos centros, porque encima te responsabilizan de ello, no te quitan carga horaria y no cobras por ello. O sea, es que es increíble, pero claro, volvemos a lo que decíamos antes, si la regulación lo permite, no es que te presentes por otra especialidad, sino que la regulación permite que ejerza esa función cualquier persona, pero te responsabilizan como si fueras un PTSC. Yo doy lengua y mate y me responsabilizan como si fuera una de primaria, porque resulta que es que mi carrera me habilita también para como la de primaria, pero resulta que no he estudiado lo mismo, ¿no? O no me he preparado para la misma oposición. La regulación va a ser uno de los palos en las ruedas, pero yo creo que lo que han dicho las compañeras anteriores, Paco, o lo que ha dicho Marga, nos puede llevar a abrir una vía. El decir un porcentaje de las plantillas, o sea, no nos vamos a poner a cambiar la regulación estatal del acceso de las carreras o de lo que habilitan o no, pero si se necesitan maestros de primaria y existe la especialidad de primaria, pues tendremos que darle a la especialidad de primaria alguna salida, porque si primaria no puede dar nada más que primaria, tendrá que dar primaria. Porque si el de inglés puede dar 2, yo ya no voy a entrar a discutirlo. Pero es que el de primaria solo puede dar primaria y le estás sacando un número de plazas de primaria. Tendrá que dar primaria. ¿O qué le vamos a poner? A dar, no sé, macramé, por ejemplo, ¿no? Y luego otra cosa importante de lo que habéis dicho antes. Si tenéis algún caso, y eso se lo podéis decir a las personas para que nos contacten, que les llamen por una lista bilingüe y no estén dando inglés, o sea, no estén dando asignaturas bilingües, es ilegal. Eso sí que no está regulado y es ilegal. Y si Inspección Educativa les firma los horarios, es ilegal. Entonces, esa persona lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros, hablamos con recursos humanos y se le manda a un centro bilingüe, que es por donde le han llamado, y a ese centro donde no se están dando asignaturas bilingües se pone una persona no bilingüe. Sobre todo porque además a la persona bilingüe no le interesa, porque es un año en el que si no has dado asignatura bilingüe no te cuenta para la habilitación. Y pasados 5 años, como sabéis, te deshabilitan. No te sirve la habilitación lingüística. ¿Vale? Es que lo que hacen en algún centro, por lo menos los casos cercanos que yo conozco, es que les dan plástica para dar plástica en inglés. Entonces sí, eso sí sirve. Pero claro, yo sí que entiendo, pues por eso decía que al principio de empezar a trabajar, cuando no tienes apenas opciones, te vale todo, pero yo sí que entiendo que dicen, jo, es que yo me he presentado para hacer esto otro y ha sido al llegar al centro cuando me he encontrado que no era... O por ejemplo, otro caso, Rocío, importante, que también esto nos puede servir de vía legal, ¿vale?
yo soy de inglés, ahora soy funcionaria, pero imaginaros que fuera interina y me llaman de las listas, ¿vale? Y voy a un centro y me dan una tutoría y punto, y chimpún, y yo puedo reclamar que me devuelvan a las listas inmediatamente y que me den un centro para dar inglés. Yo no puedo no dar ninguna hora de inglés, porque me han llamado por la lista de inglés. Al de educación física lo mismo, al de música lo mismo. Otra cosa es que te compaginen el resto de tu horario con asignaturas generales, ¿vale? Pero no puedes no dar ninguna hora de tu especialidad. Eso sí que hay que reclamarlo. Porque además, si no lo peleamos, como lo dejemos todo en yo se lo comento a un compañero, pero no lo reclamo, llegamos a estas situaciones. Si tenemos más casos así, deberíamos de llevarlos todos a término, porque no beneficia ni al que le han llamado, que no se preocupe porque le van a dar otra plaza, le van a inmediatamente dar otro centro cuando lo reclamemos, y tampoco beneficia a la lista de primaria, que se queda en, bueno, está ahí, no sé para qué exactamente. Mercedes. Sobre eso pasa también en secundaria y entonces todos los que reclamen les dan mejores plazas. Quiere decir que también he tenido un caso de un bilingüe en historia de secundaria, que es parecido a lo de primaria, y entonces, no, es que trabajas, reclamando trabajas mejor. Entonces este chico fue a reclamar porque no tenía horas bilingües de historia, le daban refuerzos COVID y eran dos compañeros, ¿vale? Uno reclamó, que era afiliado de comisiones, que yo fui su delegada, y el otro no. El otro se quedó con el refuerzo sin dar nada de bilingüismo, y a este que reclamó le dieron el IES Juan de la Cierva, que está en el centro de Madrid, a cobrar el complemento de bilingüismo y estaba fenomenal, feliz como una perdiz. Traducción: ¿interesa reclamar? Sí. ¿Trabajas mejor? Sí. ¿Cobras más? Sí. Vale, pues no sé si hay alguna palabra más. Yo veo, a ver, creo que hemos sacado cosas muy importantes, ¿vale? Y esto puede ser el inicio de una campaña de reclamaciones. Creo que podemos recoger cada caso que esté llamado por especialidades y que no esté dando ni una hora de su especialidad, porque eso sí que es denunciable. Igual que os digo lo de, es que el de inglés puede dar lengua y mate y por ahí no lo vamos a poder ganar porque lo llevas a los tribunales y te lo tumban, ¿no? O el de educación física lo mismo. Pero lo que no puede ser es que se esté llamando a personas de listas de especialidades para dar plenamente primaria. Eso no se puede. Y si se está haciendo, hay que ir caso a caso. Tenemos que ir a por ello. Si hacemos eso, que no se preocupen esas personas porque van a tener un trabajo en el momento, porque cuando han llamado por una lista, se les llama a recursos humanos, les reubican en su especialidad y esa plaza se da por primaria. Y es la única manera que tenemos de que la lista empiece a funcionar. Eso por un lado. Y luego nosotros en negociación, aparte de esta campaña de denuncias, si os parece, en la primera mesa sectorial que tengamos, como un varios, les pedimos una mesa explícita de primaria y llevamos la cuestión de que queremos que se cierre, que haya un porcentaje de tutores de primaria, de la especialidad de primaria en cada uno de los centros educativos, de los CEIP, ¿vale? Exigibles según el número de líneas que tenga el centro, ¿vale? Y tratar este tipo de negociación en mesa, porque si cerramos algo que se ha recogido legalmente y por tanto no nos puedan vulnerar luego con que es que el de inglés puede darlo o no. Sí, yo no estoy debatiendo si puede darlo o no. Lo que yo te estoy diciendo es que de cada centro, pues si hemos decidido que el 30% tiene que ser de primaria, mínimo, si son más mejor, pues 30 tienen que ser y no pueden ser de otra manera. Y eso sí que luego nos puede llevar a poder reclamar centro a centro donde no se cumpla. Es que eso yo ahí sí que le veo la vía. Claro, Aida, es que a veces son errores. Es decir, recursos humanos asignan plazas a mucha gente y tienen errores y los subsanan. O sea, no es una cosa, las reclamaciones que hacemos muchas veces porque efectivamente en Madrid es muy grande y hay gente que le han asignado un centro por error. Pues eso es subsana. ¿Por qué tiene la gente miedo de reclamar? Porque es tonta. Os lo digo ya, es que es de tontería humana. Es decir, si tú reclamas, te van a decir si es un error y a veces se comete porque somos muchísimos. Gracias. Marga, una pregunta de lo que has escrito. El caso de la compañera que da arts de primero a sexto, que es de primaria, ¿es bilingüe? No es está de inglés. habilitada. María conoce el centro. Es decir, ella es de inglés y le han llamado para dar las arts. No, ella es funcionaria. Ya es funcionaria y estaba dando la parte no bilingüe del centro, como yo, el año pasado. Pero buena movida y le han puesto a dar las arts.
de primero a sexto. Pero ella, está a ver habilitada. cómo te digo, es de inglés, pero está por primaria. Vale, pero es Ok. funcionaria de carrera, la pueden haber habilitado. Sí. No tiene habilitación. Lingüística, pero habilitación para dar primaria. Es decir, todos los docentes que somos de especialidades de inglés, Sí, pero educación ella física o tiene música, su plaza por primaria. ya, sí, es a lo que yo voy. Yo, por ejemplo, tengo mi Ah. plaza por inglés, ¿vale? Pero estoy habilitada para dar primaria, porque una ley Claro. del año... Pero eso es te lo automático, digo ahora lo mismo. tuyo es automático, ¿no? Eso es. Mm. Vamos, hay que pedirlo, había que solicitarlo. Claro, pero automáticamente tú como profe de inglés puedes dar primaria. Pero Pero ella, tienes que pedir la habilitación a la Comunidad de Madrid. Para pedir plazas de primaria, yo puedo pedir plazas de primaria en el concurso de traslados. Pero yo para sé que pedirlas he ella tenido es que pedir funcionaria, tiene habilitación. su plaza por primaria y de repente la han puesto a dar todo en inglés. Y me has dicho que sí que tiene la carrera de inglés. Bueno, es que es de estas antiguas que era de secundaria y la pasaron a primaria y entonces Que era ahí de habría que inglés. saber si tiene no sé qué. habilitación. Es que Pues la se lo pueden puedo haber preguntar. habilitado. Pregúntale. Se lo puedo Porque preguntar. si tiene habilitación de inglés, puede dar inglés. Pero claro, no de bilingüe, ¿eh? Que es que esto, lo del inglés y el bilingüe, Ya, lía. pero No es que ella a mí me ha dicho, lingüística. textualmente, no, me ha dicho la directora que de las arts, pero bueno, que como diciéndome, pero bueno, en inglés, pero como si no fuera inglés. O sea, es una cosa, bueno, es un chanchullo. Para no perder la plaza y ser desplazada. Eso es Eso otra es. historia. Esto es Pero otra eso habría historia. que... Eso es para Claro, que que no por la ejemplo... desplacen y le hace ese favor a la directora de decir que de eso, porque vamos a Uy, ver. un favor. Bueno, Digo entiéndeme. Han entiendo hecho yo. sí, pero bueno. Eso es Pero lo que aquí hay debe otro ser. problema Ahí además. habría que ver si la compañera está conforme o no, porque si no habría que reclamarlo, porque Pero no es aquí legal. hay Claro. otra María. cosa, además, si esta compañera no tiene habilitación lingüística, está dando las arts y se están ahorrando el complemento de bilingüismo porque si no tienes habilitación, No te lo pagan. lo pagan. Entonces, esto Lo ya único que es a mí retorcidito el tema, ¿eh? a mí lo único que me cuadra en esto, que Marga investigue y nos diga, ¿vale? Lo único que me cuadra en esto es que fuera filóloga inglesa. Que entonces sí puede estar habilitada, No sí lo puede sé. dar el inglés. Si era No lo filóloga, sé. si era de secundaria, entonces sí puede. Puede dar No, el no es que pero fuera no de una secundaria, es asignatura que bilingüe, es que maestra no es lo está mismo. Perdón. Perdón, digo que puede dar el inglés, pero no una asignatura bilingüe, que sería en este caso arts. A no ser que acredite el nivel C1, es que no lo sé. Claro. Esto hay que mirarlo, ¿eh? Y Lo que teniéndolo te digo que es que ella hay de lo todo, haya o sea, que la gente presentado hace... para querer hacerlo, claro. Ya, bueno, pero María, tú conoces el centro, si te acuerdas un poco, que Sí, pero supongo que sigues sí. ahí, entonces pensé que no. No, yo no sigo, pero sigo en contacto Vale, con las vale. compañeras Sí. y tú sabes lo que hay ahí. Y Ya, ahí ha habido un problema bastante gordo con esta compañera y la han querido apartar y le han dado eso, le han quedado ahí. O sea, encima van a por ella. Pues a ver si consigues hablar con ella, Marga. Pues pónmela, dile que me escriba, porfa. Yo le digo a ver Por qué lo me menos dice. hablar, por lo menos, o sea, no es que vayamos a hacer nada, pero por lo menos hablar por si necesita algo y ella que decida, ¿vale? Vale, yo le digo y le doy tu contacto, vamos, le doy tu contacto, María, sigues de delegada de la Oeste, ¿no? Bueno, es un centro que todavía no tenemos claro asignado, pero yo sigo, mientras tanto lo sigo cubriendo yo igual que el año pasado, no pasa nada. Guay. Vale, pues no sé si hay alguna otra duda o alguna cuestión. Vale, aquí preguntan una cosa que esto ya es más de oposiciones, pero bueno, ya respondo y ya sí doy la palabra a Rocío, que me preguntan, bueno, creo que es por privado, pero que si sin puntos de experiencia merece la pena. No es merecer la pena lo de la estabilización, es que os tenéis que presentar, ¿vale? Porque se van a regular las listas. Y luego, aparte de si merece o no merece la pena, deciros, en el cuerpo de maestros a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero daos cuenta de la cantidad de compañeros y compañeras que tenéis, hasta incluso aquí que somos 40 participantes, en las que teníamos en las asambleas de interinos que éramos 500, pues un 30% eran personas de otras comunidades. No iban a hacer la oposición por Madrid porque es el momento para poderte ir a otra comunidad. No sabemos hasta qué punto de tu propia especialidad hay gente que le vayan a dar fuera y tú pensando que con tus puntos no entras, entras. Y si no lo intentas, pues no tiene sentido. O sea, quiero decir, yo no sé si te van a dar plaza o no, pero si te la dan, la oportunidad la vas a tener ahora. Esta oportunidad nunca más va a volver a existir.
Es un examen no eliminatorio. Las plazas por concurso de méritos ni siquiera es un examen, es presentar solo papeles. Si por echar los papeles entras, encima no haces el año de prácticas. O sea, quiero decir, como oportunidad es única, ¿vale? Ahora, tengo 0 puntos de experiencia. Como me decís, bueno, pues con 0 puntos de experiencia a lo mejor no haces el concurso de méritos, pero el concurso de oposición da igual, porque tú tienes una nota de oposición más los puntos X de experiencia. X de experiencia, pero tendrás formación, que la formación cuenta. Y los idiomas cuentan, o sea, hay muchas cosas que cuentan, aparte, ¿vale? El efecto, es que me hace mucha gracia cuando decís lo del efecto llamada. Llevo oyendo el efecto llamada 11 años que llevo aquí, es el efecto Oxy-Action. No existe, es mentira. Al final se presentan el mismo número de personas por todas partes, porque al final, ¿quién se mueve? Quien puede y quien quiere. Se van a mover, da igual, con 10 plazas, con 15, con 40, porque el que puede venirse a Madrid a vivir lo va a intentar siempre, con 5 plazas o con 40 plazas. Porque esa persona, si tiene puntos, lo tiene que intentar, porque es su opción. Olvidaros de ese tema, sobre todo mirar que estas oposiciones es, para las personas que no tienen puntos de experiencia, una oportunidad para sacar una buena nota en el examen, porque pasar a la segunda fase, no sé cuántas personas estáis aquí conectadas, interinos e interinas, pero cuántas personas habéis pasado siempre a la segunda fase de las oposiciones en Madrid. El porcentaje es muy bajo. Bueno, lo hemos dicho antes, en primaria que era el 40, 4 de cada 10. Eso os lo vais a quitar de un plumazo, lo que significa que vas a puntuar la segunda parte. La segunda parte no la podéis puntuar nunca y muchas veces es la parte que mejor preparada lleváis, con unas programaciones buenísimas, con unas unidades didácticas buenísimas, donde podéis demostrar que sois buenas pedagogas, buenas didácticas, buenas docentes, y no llegáis a esa parte, a la parte más imprescindible y más importante de un docente. Y este año vais a llegar sí o sí. Y eso va a hacer que suméis una cantidad de puntos a los que no habéis aprobado nunca las oposiciones, a los que solo la habéis aprobado una será la segunda, podéis tener una mejor nota. Entonces, no solo se trata de la plaza, sino de en qué orden me quedo yo en la lista para la siguiente, que es la reposición. O sea, si no lo consigues por una, lo consigues por otra, pero a ver, que no seré yo, y lo he dicho en el grupo muchas veces, la que vaya a defender el modelo de estabilización del gobierno que empezó esta asamblea diciendo que ya les vale, ¿vale? Pero que es una oportunidad, no os lo puedo negar. Y yo, vamos, como si fuerais familia mía. Si cualquiera de vosotras fuerais mi hermana y me preguntaseis si me presento, es que te diría que te obligo a presentarte, porque es que es una oportunidad, es una suma de oportunidades más, para plaza o para nota, ¿vale? Así que mucho ánimo porque no os dejéis llevar por el rollo de es que van a venir otras comunidades, es que pensad en vosotras mismas. Le pongo cara a Marga, que la tengo aquí delante. ¿Tú te puedes ir a vivir a Asturias, Marga? No puedes. Entonces, los de Asturias dicen el efecto llamada, porque el efecto Oxy-Action no solo en Madrid, ¿eh? Esto se dice en todas partes. Pues Marga no se puede ir a Asturias, aunque Asturias saque 500 plazas, Marga no va a hacer el concurso en Asturias porque no se puede ir a vivir a Asturias. Pero a lo mejor si le pregunto a Marga, ¿te irías a Castilla-La Mancha? Pues a lo mejor me dice, bueno, o no. Mira, incluso me dice no. O sea, fijaos que la movilidad geográfica no para todo el mundo es tan fácil. Hay familias, hipotecas. Tú no puedes dejar tu piso y ponerte a pagar un alquiler a no ser que tengas una solvencia económica en tu pareja, que tengas pareja, esa es otra. Porque ¿cuánta gente se paga la hipoteca solo o sola? ¿Y qué haces? ¿Pagas la hipoteca y pagas el alquiler y qué comes? Y una hipoteca en Madrid. El efecto llamada está en Andalucía, os lo digo yo y lo veremos. Porque Andalucía tiene menos horas y paga más. Yo, sobre todo con esto, os quiero transmitir ánimo, mucho ánimo, que no os dejéis, de verdad, que la gente no os coma con el hay efecto llamada, no vas a conseguir plaza, tienes 0 puntos, tú a por todas, siempre en todas las oposiciones, porque la movilidad de las personas es tan azarosa que no la podemos calcular ninguna persona. No existe estadística que te pueda decir cuál es el año en el que te vas a sacar plaza o cuál es el año en el que te vas a posicionar el primero de tu lista. Entonces yo en ese sentido daros mucho ánimo y que aprovechéis la oportunidad en la medida de las posibilidades de cada uno. Ahora, que es una putada, por decirlo así, que os hagan opositar otra vez este año, sí, porque lo que tenía que haber sido es que fuera el año pasado todo, y no ahora en 2 fases y unas placitas por aquí y otras placitas por allá. ¿Vale? Rocío S. Nada, simplemente se me ha olvidado antes, quería preguntaros a qué achacáis, porque hoy se hablaba en el grupo de Telegram el escaso movimiento de otras listas y tú has dicho al principio también lo de, por ejemplo, lengua extranjera, que este año apenas hay movimiento, entonces lo de primaria queda perfectamente explicado, pero
quería preguntaros a qué achacáis el poco movimiento que está habiendo en general. Es verdad que si hacemos comparativas, no tengo esa tabla, ¿vale? Lo estoy haciendo un poco mentalmente, pero cuando comparamos año de oposición con año de oposición, que es que lleváis 3 años sin ver oposiciones, porque ha sido el tercero por la pandemia. Las listas el año de las oposiciones se mueven muchísimo menos. Este año en concreto hay especialidades que se están moviendo menos, pero porque también hay menos personas, es decir, todo es un poco, al final eso sí que tiene una correlación de porcentajes. Si sacan la plaza más personas, funcionarios en prácticas, por una especialidad, es muy raro que se pongan enfermos o cojan bajas, porque suspenden las prácticas o tienen que aplazar las prácticas y no llegan a los meses mínimos. Más este año. Daos cuenta que las prácticas este año son de un año completo. Así que os vais a encontrar que personas que a lo mejor se operarían el año de sus prácticas y cumplirían los meses de prácticas en el resto de meses, van a aplazar sus operaciones. Por decirte un ejemplo, se operarán el año que viene. En una situación normal tú dices, bueno, pues tengo este quiste o tengo este no sé qué, me lo quito. Y la cosa que parecía que iba a ser de 15 días se convierte en 2 meses. Y entonces va Carolina o Vicky o Antonio y cubre esa plaza. Tenemos muchísimo número de funcionarios en prácticas este año en una situación en la que va a ser el primer año donde las prácticas sean el año completo. Si no las cumples, tienes que volverlas a repetir y solo tienes una oportunidad más. Eso va a hacer que haya menos licencias, menos permisos, menos excedencias, menos todo, menos operaciones. Cualquier situación que fuera a pedir las personas se van a ver cohibidas de hacerlo. Y luego es verdad que es el año de oposiciones, las listas van muchísimo más lentas. Entonces creo que lo uno y lo otro ha sido la conjunción perfecta para que pase esto. También es verdad que otra cosa que está pasando, y esto no afecta a primaria, pero por tener un marco general, ¿vale? Por esto de tener visión general. En educación infantil, que van tan lentas, tiene que ver con el bilingüismo infantil. Porque este año sí que están ocupando directamente plazas de infantil personas que no son de infantil, porque, por ejemplo, el inglés de infantil ahora lo tiene que bajar a dar uno de lengua extranjera, por ejemplo, ¿vale? O los de inglés les llaman de inglés, porque como tienen que dar todas las asignaturas, o sea, los de infantil les llaman de infantil inglés, porque como tienen que dar todas las asignaturas de infantil en inglés, pues la lista de infantil está paralizada. O sea, yo creo que es como la conjunción perfecta de los astros para que se produzca lo que está ocurriendo, siendo un año en el que realmente es verdad que el año de oposiciones las listas van pues a mitad de fuerza que un año de no oposiciones. Pero creo que lo del MIR, que se ha inventado esta gente, que no hay MIR ni MOR, pero que lo llamen como les dé la gana, también va a llevar a... La gente está paralizada. O sea, el grupo que tenemos de prácticas nos dicen es que me voy a casar y voy a cancelar mi boda. Porque es que he hablado con la de mis prácticas y me ha dicho que me puede afectar los 15 días de boda. Cancelar, aplazar, o sea, están ocurriendo situaciones que cubriríamos como interinos o interinas. Vete tú a saber si lo del año este de prácticas entero no lo hacen con esa intencionalidad también. De así todos están ahí aguantando lo que sea, como cuando nos quitaron el sueldo por ponernos enfermos y entonces la gente iba enferma a dar clase. Pues eso. Vale, perdón, que no sé si os he soltado mucha chapa, pero bueno, que yo creo que como inicio está bastante bien, que recojamos todas estas cuestiones, vamos a intentar nosotras como delegados y delegadas, nos ponemos como tarea recoger en los centros esta recogida de datos tal vez del número de profesores de primaria que hay en cada centro, ¿vale? Hacemos un Excel de recogida y los delegados vamos a hacer este análisis de datos para poderos dar un informe, ¿vale? Y también si tenéis casos de docentes que estén ocupando destinos que no deben, pues si nos lo podéis hacer llegar o si podéis que se pongan en contacto con nosotros, pues actuamos en cada uno de ellos, ¿vale? Y cuando haya mesa, os informamos, porque llevaremos el tema a la mesa sectorial. Pues muchísimas gracias. Que os mando un abrazo muy, muy fuerte y mucho ánimo y seguimos hablando, seguimos en los grupos, ¿vale?